Buenas, en el día de hoy vamos a dar inicio al módulo que corresponde a la asignatura de sociales. Entonces, vamos a empezar inicialmente hablando un poco sobre nuestro planeta Tierra. Recordemos que nuestro planeta Tierra es un planeta terrestre y rocoso. Entonces, nuestro planeta además también tiene una particularidad que está cubierto el 70% de agua. Entonces, nuestro planeta Tierra también tiene unas capas. Estas son 5. Inicialmente tenemos la atmósfera, que es aquella que cubre nuestro planeta y es la capa más externa. Luego tenemos la hidrosfera, que es donde se encuentran todos los cuerpos de agua, es decir, los lagos, los ríos, los océanos, etc. En tercer lugar tenemos la litosfera, que está compuesta por la corteza terrestre. En esta capa de la Tierra es donde se origina todo lo que es el relieve. En cuarto lugar tenemos el manto. El manto es la capa más gruesa de nuestro planeta. Y por último tenemos el núcleo. El núcleo es aquel que se encuentra más internamente en nuestro planeta Tierra. Ahora vamos a hablar de relieve. Recordemos que el relieve se origina en esta capita, en la litosfera, es decir, en la tercera capa. Entonces, el relieve no es más que una parte que sobresale de una superficie plana. El relieve es lo que nosotros de pronto conocemos como montañas o colinas. Ahora en la otra diapositiva vamos a hablar un poco sobre los tipos de relieves. Ahora, inicialmente tenemos que el relieve se origina principalmente por el movimiento de las placas tectónicas. Estas placas tectónicas son unos movimientos que hace nuestro planeta Tierra entre la litosfera. Entonces, las placas tectónicas tienen tres tipos de movimientos. Tenemos la convergencia, que es cuando las placas tectónicas se unen o chocan. En segundo lugar tenemos la divergencia, que es cuando las placas tectónicas se dividen o se desplazan en direcciones contrarias. Y luego tenemos la transcurrencia, que es cuando una se desplaza al lado de la otra en la misma dirección. Entonces, existen dos tipos de relieve. Tenemos el relieve continental, que es el que nosotros usualmente conocemos, y tenemos el relieve oceánico. Entonces, inicialmente tenemos que el relieve continental es aquel que se encuentra en la parte superficial de la corteza terrestre. Entre los tipos de relieve continental tenemos los siguientes. Primero tenemos la montaña, que la montaña no es más que elevaciones de la superficie terrestre. Luego tenemos la colina, que también es una elevación de la superficie terrestre, pero estas son más pequeñas que la montaña. En tercer lugar tenemos la cordillera, que son cadenas de montañas. Luego tenemos la meseta, que son elevaciones con superficies planas. Y por último tenemos la llanura, que son grandes extensiones de tierra que se encuentran cerca de un cuerpo de agua, como lo observan aquí en la imagen. Ahora, el relieve oceánico es aquel que se encuentra en el suelo de los océanos o en las profundidades de los océanos. Entre los tipos de relieve oceánico tenemos lo siguiente: la plataforma continental, el cañón submarino, el talud continental, la pendiente continental y la falla transformante. Entonces, así en el orden en que se ven en la imagen y que pueden observar, así es la profundidad, es decir, el más último es el más profundo. Ahora vamos a hablar del clima. El clima se origina o se da en la primera capa del planeta Tierra, es decir, en la atmósfera. Para poder definir lo que es el clima, primero tenemos que comprender lo que es el tiempo atmosférico.
El tiempo atmosférico es la condición momentánea en un lugar determinado. Para que puedan comprender eso del tiempo atmosférico, lo vamos a ver a partir de un ejemplo. Digamos, ahora me encuentro en la ciudad de Cartagena. Cuando me levanté en la mañana, hacía sol y hacía calor. A mediodía aumentó mucho más la temperatura, es decir, hacía mucho más sol a eso de las 12 de mediodía. Ahora, a partir de la 1, empezó a llover. Ahora son alrededor de las 2 y está lloviendo mucho más fuerte. Y posiblemente en la noche pueda de que pare de llover. Entonces, eso es lo que conocemos como el tiempo atmosférico. Es la forma en cómo va cambiando el clima en todo el día. Ahora, luego tenemos lo que es el clima. El clima es el promedio del tiempo del estado atmosférico. El clima de aquí, de Cartagena, es cálido. Ahora mismo está lloviendo y puede hacer un poco de frío, pero eso no quiere decir que el clima de Cartagena sea frío. Incluso aunque ahora mismo esté haciendo frío y esté lloviendo, el clima de Cartagena sigue siendo cálido. El clima no cambia. Entonces, en el clima también intervienen unos elementos y unos factores. Inicialmente tenemos este que está aquí, que es la temperatura. La temperatura no es más que aquella que se mide por el calor que emite el sol. Luego tenemos la presión atmosférica, que no es más que el peso del aire, que entre más altura el aire pesa menos, y si estamos a nivel sobre el mar, entonces el aire tiene mucho más peso. Luego tenemos la humedad, que es la cantidad de vapor que hay en la atmósfera. Luego tenemos el viento, que no es más que el aire en movimiento. Ahora tenemos las precipitaciones. Las precipitaciones no es más que la caída de agua. Esta se puede presentar en forma de lluvia, en forma de nieve o en forma de granizo. Luego tenemos la radiación solar, que no es más que la dirección de los rayos del sol. Hay unas partes del planeta Tierra que reciben más radiación solar que otras en ciertas épocas del año. Ahora tenemos lo que es la latitud. Para poder entender la latitud, tenemos que observar esta pequeña gráfica o esta pequeña imagen. Nuestro planeta Tierra se divide en 3 zonas. Tenemos la zona A, la zona B y la zona C. Entonces, esta que está aquí arriba es la zona A, que es donde se encuentra el polo norte. En esta zona hace frío y se presentan bastantes lluvias. Luego tenemos la zona B, que es aquella que se encuentra en la línea del Ecuador. Esta zona recibe radiación solar todo el año. Y por último tenemos la zona C, que es aquella que se encuentra en el polo sur y también hace frío. Y por último tenemos la altitud, que no es más que los metros sobre el nivel del mar. Entonces, entre más metros haya sobre el nivel del mar, va a haber un poco más de frío. O si estamos a nivel del mar, va a hacer calor. Ahora veamos los climas de Colombia. Los climas de nuestro país son los siguientes: el cálido, el templado, el frío, el páramo, el glacial y el de selva tropical. Entonces, el cálido es aquel que está presente en los 1000 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 24 grados Celsius. Entonces, ciudades de Colombia que tengan este clima, ejemplo puede ser Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, etc. Luego tenemos el clima templado, que es aquel que está presente desde los 1000 hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar
y tiene una temperatura promedio entre los 17, y los 24 grados. Un ejemplo de una ciudad que pueda tener este tipo de clima es Medellín. Ahora tenemos el clima frío. El clima frío es aquel que está presente desde los 2000 hasta los 3000 y tiene una temperatura promedio de 12 a 17 grados. Ejemplo de una ciudad con este tipo de clima frío puede ser Tunja o puede ser Bogotá. Luego tenemos el clima páramo, que como su nombre lo indica, este es el que se encuentra en los páramos de Colombia. Este se encuentra entre los 3000 y los 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, tenemos el clima glacial. Este se encuentra a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Y un lugar en donde se puede hallar este tipo de clima sería en el Cocuy, aquí en Colombia. Y por último tenemos el de selva tropical, que hay mucha calor y mucha humedad y las temperaturas son superiores a 27 grados. Un ejemplo de un lugar en Colombia que puede tener este tipo de climas es el Amazonas. Ahora, para seguir hablando de nuestro planeta Tierra hace dos movimientos. Tenemos el movimiento rotación y tenemos el movimiento traslación. El movimiento rotación es aquel movimiento que hace el planeta Tierra para girar sobre su propio eje. Luego tenemos el movimiento traslación, que es aquel que hace la Tierra al girar alrededor del Sol. Entonces, el movimiento rotación, la Tierra dura 24 horas para realizarlo. Y en el movimiento traslación, la Tierra dura 365 días para poder completar ese movimiento. Ahora vamos a hablar sobre cómo está conformado nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra está conformado por unos continentes, pero inicialmente, hace muchísimos años, estos continentes que conocemos hoy en día no se conocían de la misma manera. Entonces, existía un supercontinente que se le llamaba la Pangea, es decir, que en este supercontinente estaban introducidos o convergían todos los continentes que conocemos hoy en día. Y ese supercontinente tenía esta apariencia, como si fuera una letra C. Y entonces existía un único mar llamado Pantalalsa. Es decir, no existían ni los 6 continentes que conocemos hoy en día, ni los 5 océanos que conocemos hoy en día. Había un único continente y había un único océano. Entonces, la apariencia que tiene hoy en día nuestro mapa mundi, nuestros continentes, es este que observan en la imagen. Ahora veamos los continentes. Inicialmente tenemos a Asia, que es el continente más grande. Luego tenemos América, que es el segundo continente más grande y es donde nosotros estamos ubicados, exactamente en América del Sur. Luego sigue África, que es el tercer continente más grande. En cuarto lugar tenemos la Antártida, que es el continente más austral. ¿Cómo así austral? Que es aquel que está más cerca de los polos. Luego sigue Europa y por último tenemos a Oceanía. Estos son los dos continentes más pequeños